Bien, seamos todos bienvenidos a esta nueva enseñanza de la Biblia, ¿cierto? De la Torá, estos 5 libros que escribió Moisés, que semana a semana vamos aprendiendo, vamos indagando, ¿cierto? En sus enseñanzas, en sus aplicaciones para la vida diaria, ¿cierto? Para nuestro trabajo personal eh, de elevación, ¿cierto? Para cualquier tipo de persona. No solamente aquellos que llevan años estudiando esto, sino que para aquel que a lo mejor por primera vez lo va a escuchar, va a tener una visión de cómo son las cosas. Esto es como a nivel de alma, a nivel del alma de cada uno de nosotros y lo que es el cosmos, lo que es, nos arroja el sistema, ¿cierto? Eh, no el sistema creado por el hombre, sino que el sistema que rige en el universo, ¿cierto? Eh, A veces muchas personas no lo logran identificar o no lo comprenden porque se les ha enseñado de otra forma, pero hay influencias que afectan nuestra vida. Hay cosas que a nosotros no, nos afectan, tanto como en las emociones y, y en nuestra forma de cómo miramos la vida. A veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero hay cosas que tenemos que corregir. Y para eso son todo este tipo de clases que ahí vemos la pantalla que toca una nueva enseñanza, ¿cierto? De una nueva porción. Estamos en el libro de Génesis, o Bereshit, que significa en el principio, ¿cierto? O el principio de la creación de este mundo, ¿cierto? De la creación del hombre. Y estamos en la Parashat, que significa porción, Vayeshev, está en hebreo también. Y está Vayeshev, significa y se asentó. Esto está desde el capítulo 37 de Génesis, desde el versículo 1 en adelante hasta el capítulo 40 al versículo 23, en lo que está una serie de enseñanzas eh, basados en esto vemos el personaje estamos aprendiendo todavía del personaje de Jacob o Jacob, como quiera usted llamarle, eh, hablando acerca de él, y dentro de esta porción también se habla mucho de Joseph o José, ¿cierto? El hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob, el penúltimo, pero el primogénito de su amada Rachel, ¿cierto? De la que él amaba, ¿cierto? O sea, conocemos la historia de que tuvo que trabajar 14 años por ella, ¿cierto? Fue engañado por su suegro y, y le dio como esposa a Lea, la hermana mayor, pero él amaba a Rachel o Raquel, y, y como la amaba tanto, trabajó otros 7 años más, que era la condición que le puso Labán, el suegro, para poder quedarse con ambas. O sea, él quería, el que a la que amaba era a la menor, pero el suegro le estipuló que tenía que quedarse con ambas, porque ella se había casado con una, no podía dejar a la otra. Entonces, desde ahí, teniendo esas dos esposas, más dos concubinas más, tuvo 12 hijos. Eso llegan a ser después, menos dos de ellos, las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Eh, y en esta porción está narrado la historia de José, ¿cierto? Los sueños de José, con sus hermanos, con su padre, ¿cierto? La venta. Y vamos a ver el resumen
un resumen, eh, como siempre lo hacemos, y siempre lo voy a explicar porque uno nunca sabe eh, qué personas ven las enseñanzas y le puede favorecer de alguna forma un resumen de cada tema temático, ¿cierto? De Parashat Vayeshev y se asentó. Eh, como les digo siempre, a lo mejor alguna persona quieren ver algo más en profundidad de Yosef, de José y sus hermanos, por ejemplo, eh, y otros de otra cosa, pero en esta enseñanza veremos más acerca de Jacob, ¿cierto? Jacob como en la forma de cómo lo dice el título de la porción y se asentó, ¿cierto? Vamos a ver acerca de eso. Eh, estamos en incendio. Ahora sí. Entonces, pasaremos al resumen temático de esta porción, que el tema central, como les decía, es el descenso, ¿cierto? Cuando algo está haciendo uno, cuando uno se detiene, hace un descenso, hace como un retroceso, pero también tiene su propósito, también revela el propósito interno de por qué, en este caso, que es el Jacob, el arquetipo de como de un alma que quiere, que necesita avanzar. Entonces la porción Valleshev y se asentó, o también se puede decir se estableció, abre con José y sus sueños, ¿cierto? Sigue con la venta de él como esclavo, su descenso a Egipto y termina con su encarcelamiento, ¿cierto? Todo parece oscuridad, injusticia y pérdida a nuestros ojos, o a los ojos normales, racionales. Sin embargo, la Kabbalah, el cual nosotros estudiamos en la profundidad del libro, eso es la Kabbalah, no como otras personas a lo mejor en otros lo malentienden y creen que la Kabbalah es brujería y cosas así. Pero no es así. Uno que ya lleva un tiempo aprendiendo la Kabbalah enseña la profundidad del texto, lo que está inmerso, lo que está en el desglose más elevado en cuanto a lo que es el alma, en cuanto a lo que enseña acerca del alma. O sea, como les decía en otras clases, todos los conceptos, todos los personajes son arquetipos de cómo es nuestra alma, de cómo es nuestro trabajo. Aprendimos en una porción anterior de que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esab, y cada uno representaba un aspecto de nuestra vida. Uno representaba la buena inclinación, el otro la mala inclinación, y aprendíamos que tenemos que buscar el equilibrio entre ambos, aprovechar la fuerza que da cada una de las inclinaciones. La buena inclinación, aprovecharla y la mala al favor de hacer las cosas bien. Entonces, no hay que confundirse solamente y quedarse con la historia, que es muy bonita, que es nos ayuda también en muchas cosas, pero eh, a modo de alma, a modo de nosotros mismos, debemos de buscar eso que está oculto dentro del texto para poder aplicarlo a nuestra vida. Y de eso se tratan estas enseñanzas que son aplicables. Eh, Vamos a hablar con palabras sencillas, aplicables a cada persona, a cada tipo de persona. Entonces, como decía, todo parece como oscuro. eh, lo que no es, porque después, luego, más adelante, José dice, todo esto que hicieron, cuando se enfrenta con sus hermanos, y lo veremos quizás más adelante, todo esto que hicieron no es culpa de ustedes, todo lo llevó para bien, para que él fuera el virrey de Egipto, para que él fuera el visir, la persona que estaba a cargo
más adelante de proveer, perdón, para todo lo que se conocía en ese tiempo. Entonces no todo era oscuridad. A nuestros ojos sí lo parecía, parecía injusto, parecían pérdidas, pero se enseña que en todo descenso, que es Yerida en hebreo, hay una elevación oculta dentro de aquello. Esta porción revela cómo la luz más alta se esconde en los pasos más difíciles del alma. Siempre vamos a ver que incluso cuando se habla de la descendencia del Mesías, todos los ancestros del Mesías fueron los nacimientos, los ayuntamientos fueron provocados por incesto y un montón de tipos de cosas que a nuestros ojos sería como eh, malo, pero todo eso conlleva un propósito mayor. Se supone que cuando hay un alma muy elevada, para que baje a esta tierra, no se va a presentar con tantas pompas, sino que como algo sencillo, como algo que es envuelto en la oscuridad para que a su tiempo se revele. Entonces, lo mismo en esta porción. Para que haya una mayor elevación, tiene que haber un descenso, pero también hay que tener cuidado el peligro que provoca estar en ese descenso. Así que vamos a ir viendo los conflictos y todas esas cosas que provoca el asentarse, el establecerse, no solamente en un lugar, sino como el alma cuando se deja estar y no avanza. Así que vamos a ver eso más adelante y de eso se va a tratar la clase, pero ahora estamos viendo el resumen temático de todo lo que comprende desde el 37 al 40. Entonces, primero el conflicto interno, José y sus hermanos. Este conflicto entre José y su hermano no es solo histórico, sino que es simbólico, como les decía. José, que significa el que añade o añadir, el de crecer, ¿cierto? Siempre añadir es aumentar. Representa la conciencia que se expande, ¿cierto? Que quiere más, la visión espiritual o la capacidad de poder soñar. Eso es lo que significa José, el nombre de este personaje, de este arquetipo que está aquí en estos escritos. Los hermanos que representan las partes de la personalidad más terrenales, ¿cierto? De cada persona, que son los celos, el juicio y la rigidez. Y también habla de la túnica de colores, que eso también hay una historia ahí, que simboliza el potencial único del alma, que muchas veces provoca resistencia en el entorno, ¿cierto? El alma superior dentro de nosotros provoca movimiento, incomodidad y transformación. Siempre eso usted va a tenerlo presente. Cuando usted a veces enseña o quiere corregir de una forma correcta a alguien, siempre va a haber oposición, siempre va a haber incomodidad porque se está provocando una transformación. Las personas muchas veces necesitan que alguien les corrija, pero cuando en el momento cuando se les está corrigiendo se sienten incómodas porque le están enrostrando, por decir algo, lo que ellos están haciendo a veces en oscuridad o de una forma sombría. Entonces hay que tener cuidado con eso también y aquí es lo que provoca eh, José en sus hermanos. Entonces, ese es uno de los temas que está aquí en esta porción. También, como le decía, habla también un tema de los sueños que tuvo José, que también es representativo. Los sabios le llaman los mapas del alma, ¿cierto? Los caminos, los senderos que tiene el alma, los senderos que tiene que elegir o los caminos que son trazados, ¿cierto? José en esta enseñanza recibe dos sueños, ¿cierto? Primero las gavillas que se inclinan, una gavilla eran 12 o 11 gavillas que se inclinaban hacia él. También el sol y la luna y las estrellas también se inclinan ante él, que son similares los sueños, que luego, mucho más adelante, él lo comprende cuando se reencuentra con sus hermanos ya en Egipto. Entonces, según la Cábala, los sueños revelan estados espirituales que el,
el soñar, eh, muestran las raíces espirituales elevadas, pero contarlos prematuramente provoca un descenso, ¿cierto? Eso fue lo que le provocó a José cuando le contó los sueños a sus hermanos, y ellos ya lo tenían interpretados y les provocó a Moisés, o sea, perdón, a José le provocó un descenso porque después fue vendido como esclavo y, y provocó algo como un caos en su familia. Entonces hubo un descenso. Pero como le decía, todo descenso guía para bien. Más adelante, ya cuando lo quieren vender, la caída en la fosa, ¿cierto? Es una caída, ¿cierto? También es simbólica la fosa, la esclavitud, la prisión. José pasa por tres descensos. Al hacer esto, esto es lo que le provoca. Primero la fosa, que es el vacío interno que todos tenemos muchas veces. Vemos en nosotros mismos un vacío. Cuando entra a la casa de Potifar, ¿cuál fue su dueño, su amo? También adentro de ello experimenta la tentación y la confusión con la esposa, ¿cierto? También después de eso logra otra de las caídas que tuvo o descenso es la prisión, estar prisionero, ¿cierto? Que ese encierro emocional que muchas veces tenemos, que es la aparente injusticia, cuando todos hemos pasado muchas veces por cosas que creemos nosotros que es injusto, ¿cierto? Pero dentro de ello también se aprende. Podemos ver que estando ya en la cárcel, Moisés también es usado, también es una persona que no deja de hacer cosas positivas y vamos viendo que no todo lo malo, o a nuestro parecer es malo, eh, tiene bajas, sino que también en donde tú te pongan, tú tienes que brillar, ¿cierto? Así como si te ponen a hacer aseo, sé impecable con el aseo que haces. Muchas veces ven las personas que el hacer aseo es denigrante, es un trabajo denigrante, pero tú no lo tienes que ver de esa forma, tú tienes que ser desde aquello, sacar luz de aquello, ¿cierto? Si ves que algo es como desagradable para demás personas, tú tienes que transformarlo en un lugar agradable. Entonces, cada descenso es un peldaño hacia un destino, hacia una elevación. O sea, que no sea un retroceso, sino un avanzar. Porque la Kabbalah explica que en la presión, cuando uno está presionado, ahí también hay luz, ¿cierto? Hay chispas de luz. Entonces, a veces la vida te empuja a un lugar exacto donde debes revelar tu luz, tu grandeza, ¿cierto? Todo lo que tú tienes que aportar. También, José también es un arquetipo de la justicia, del justo. De aquí en adelante, José en la Torá es llamado José Hasadik, que significa José el justo. Primero era José nomás, ahora ya es un arquetipo del árbol de la vida, ¿cierto? De la esfera de Yesod, perdón, que es el fundamento, ¿cierto? Es como el tronco del árbol de la vida, que Yesod significa que se puede canalizar la luz hacia esta realidad. O sea, es la capacidad de sostenerse cada uno espiritualmente, incluso en las situaciones más oscuras o más turbias. Entonces eso es lo que representa José en el árbol de la vida, que, que recuerden que cada uno de nosotros somos un árbol de la vida, cada uno formamos un árbol de la vida y estamos cada uno teniendo este tipo de manifestaciones. Ya vimos que Abraham era parte del amor, ya vimos que Isaac eh, eh, era el arquetipo del deseo, del rigor, de la parte izquierda, y Jacob era la parte equilibrada, la parte que tiene que sostener ambos. Entonces, ahora pasamos a un hijo de aquello, de todo este formato del árbol de la vida, y José forma esa parte que nosotros también debemos tener. Entonces, por eso que es que José rechaza la tentación de la esposa de Potifar, ¿cierto? Transforma la prisión en un lugar de orden y claridad, y es increíble que un reo haga eso.
interpreta sueños y conecta mundos. Eso más adelante con el copero y el panadero, ¿cierto? Que son enseñanzas que están dentro de la porción. Entonces quiere decir que el fundamento espiritual de cada ser humano se prueba en sus momentos más bajos. O sea, es importante poder estar bajo, poder descender de alguna forma, que era el tema central del- de esta porción, para poder manifestar eso quiere salir con mayor fuerza. Entonces, dentro de la porción también está el poder de la interpretación. ¿Se acuerdan que los sueños, ¿cierto? Él tenía la capacidad de interpretar sueños. José interpreta los sueños del copero y el panadero. Eh, la palabra pitarón, que es interpretación, también significa una apertura, ¿cierto? Que cuando se interpreta algo que fue dado espiritualmente es una apertura, es una solución. También eso es lo que significa interpretar sueños, es solucionar algo. Y cabalísticamente es la capacidad del alma de descifrar los mensajes ocultos que están en la realidad. O sea, cada evento tiene un código interno, cada cosa que nos pasa a nosotros tiene un algo, tiene un porqué, y la conciencia que habla adecuadamente lo abre. Entonces, eso es lo que era José. Y podemos nosotros también, mediante lo espiritual, poder lograrlo. Somos parte de todo eso. Entonces, también otro tema que dice que Dios nunca abandona a José, siempre, aunque parezca lo contrario, o nosotros podemos ver que José estaba desamparado, pero el Zohar dice que José estaba rodeado de luz, incluso en la oscuridad. Lo que parece un castigo es una preparación, ¿cierto? Era un preparado para algo más grande y lo podemos ver más adelante, los que ya conocen la historia. Entonces, traducir esto, podemos ver que nada es casual, nada es por casualidad. La historia personal tiene una dirección, o sea, la historia de cada uno eh, tiene un porqué. Entonces, la idea general para esta enseñanza de toda esta porción o de esta que vamos a ir viendo son los descensos, ¿cierto? De la vida, que son parte de este mapa hacia un propósito, ¿cierto? José no se convierte en líder a pesar de sus descensos, sino a través de ellos, ¿cierto? A través de los descensos es que empieza a demostrar eh, lo que él es realmente, o lo que él llevaba, lo que él aportaba, ¿cierto? Entonces, eso era el resumen temático, ¿cierto? De, de lo que es esta porción y se asentó, hablando de José, de Jacob, el padre de José. Obviamente, dentro de esta porción habla mucho más de José, está dirigida principalmente a José, pero hay un detalle de por qué la porción se llama y se asentó y habla acerca de, de Jacob. Recuerden que en la parte eh, en que José se asentó, quiere decir que como que se relajó. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo. eh, el por qué se asentó y el título de la porción que vamos a ver, lo vamos a proyectar. Vamos primero a proyectar el, perdón, el versículo que vamos a leer, que es el primero, el 37:1, ¿cierto? Vamos a ver de Bereshit o Génesis 37:1. Ahí está en hebreo para el que no quiera escanear y ver. Y, y vamos a ver el versículo en español tal y cual lo dice del original de la Torá. Si usted lo busca en alguna Biblia normal, va a decir de otra forma, con sinónimos diferentes. Pero aquí habla, dice, y se asentó Jacob en la tierra de las estancias de su padre, en la tierra de Canaán. Eso es lo que habla principalmente el versículo 1 del capítulo 37. Y eso es lo que vamos a ver, eh, de lo que es el nombre de la porción y se asentó.
¿cierto? En otra traducción dice y habitó, ¿cierto? Pero es más que habitar, él se asentó y literalmente se asentó es sentarse, es relajarse. Vamos a ver el por qué. Entonces, ahí vemos una persona que está relajada, no es malo relajarse, pero espiritualmente a veces hay un peligro que hay que controlar, que hay que, como decíamos en las enseñanzas anteriores, hay que usarlo al favor. Entonces, el título de esta enseñanza es El peligro de asentarse. Hay un peligro, pero también hay que ese peligro usarlo al favor. Entonces, vamos a ver, basado en esto, eh, el significado profundo de asentarse, ¿cierto? El Vayeshev, que significa y se asentó. Entonces, el versículo inicia, Vayeshev, y se asentó Jacob, o se estableció Jacob. La palabra Vayeshev viene de la raíz, de su raíz, yesh, que significa sentarse, ¿cierto? Literalmente, instalarse, estoy dando sinónimos, establecerse o quedarse quieto. Entonces, se enseña que quedarse quieto representa entrar en un estado de comodidad espiritual, donde el alma deja de avanzar porque siente que ya hizo suficiente. O sea, ahí hay un peligro. El espiritualmente asentarse es quedarse en un punto fijo, bajar el ritmo del crecimiento interno, buscar una estabilidad que, aunque cómoda, puede estancar el desarrollo del alma. Entonces en eso hay peligro. Entonces, para la tradición cabalística, el alma está diseñada el alma principalmente no está diseñada para quedarse quieta, el alma está en constante movimiento. Entonces, el diseño del alma se enseña que está diseñada para expandirse, o sea, abarcar más. ¿Para qué más? Para transformarse, para elevarse o para descubrir nuevos niveles de conciencia. O sea, si se queda quieta, mm, no es, eh, no trabaja en estos aspectos que acabamos de dar. Eso, o sea, cuando una persona se asienta o se relaja demasiado, deja de escuchar el impulso interno del alma, la comodidad se vuelve peligrosa. ¿Por qué? Porque apaga el deseo, ¿cierto? Deja de tener deseo, adormece la intuición, entonces esa intuición que muchas veces tenemos, se adormece, ya no es lo mismo, es como, por eso es que cuando Jacob le van a dar la noticia de que los hermanos, ¿cierto? De que José había muerto, de que lo había comido una bestia salvaje por completo, ¿cierto? Le mostraron ellos mataron un cabrito y con ellos le eh, untaron la sangre del cabrito a las vestimentas que eran de José y Jacob en sus mejores tiempos tendría que haber sabido que era una mentira. O sea, le creyó a los hijos. Entonces, estaba relajado, estaba sentado. Jacob tendría que haber sabido que su hijo aún vivía, porque era una persona muy elevada y no iba a creer lo que los hijos, por la envidia, por lo que sea, le habían hecho o habían vendido a su hermano a los esclavistas, ¿cierto? Entonces, adormece la intuición, hace que la persona viva en piloto automático, ¿cierto? No que él ya maneje los hilos de su vida, sino que las influencias lo manejen a él. Vivir en piloto automático hace que el ritmo de la vida te maneje a ti, no que tú le des vuelta a las cosas, como debería ser, ¿cierto? Eso es lo que es lo ideal, que no que las influencias, las corrientes te ganen, sino que tú ir en contra de ello o mejorarla, ¿cierto? Entonces también bloquea la revelación, es lo que le decía
de Jacob bloquea la revelación de la persona para avanzar a un próximo nivel. Entonces, eso es lo que espiritualmente es cuando una persona se asienta demasiado. Entonces, ¿por qué es un peligro asentarse? Es la pregunta. Porque explican los sabios que Jacob quiso por fin descansar. O sea, ya había hecho harto. Podemos ver la vida de Jacob que trabajó, ¿cierto? Que eh, tenía que eh, batallar con su suegro, con los hijos, un montón de cosas. Ya estaba avanzado en años. Entonces, explica la enseñanza que Jacob quiso por fin descansar después de años de lucha, ¿cierto? De luchar con Saúl, su hermano, con Labán, lo de Dina, su hija, etcétera. Pero la vida espiritual no funciona así, ¿cierto? El cuerpo se cansa, pero el espíritu siempre está en contacto, siempre está en movimiento. Cuando el alma destinada a grandes propósitos busca un descanso prematuro, ¿cierto? El universo responde activando movimiento, ¿cierto? Lo va a hacer sacar de ahí de su comodidad, le va a dar como un latigazo para que despierte, ¿cierto? Para que deje de estar ahí descansando. Por eso inmediatamente después de este versículo dice que comienza la historia de José, ¿cierto? El descenso de Jacob desencadena ¿qué cosas? Los sueños de José, el conflicto entre los hermanos, la venta del esclavo, el descenso a Egipto y finalmente la construcción del destino de Israel. O sea, también fue un plan. Hubo peligros dentro, pero todo tenía un plan. Entonces se enseñan los justos, ¿cierto? Los justos tienen descanso en este mundo, no en el mundo venidero. No porque deban sufrir, sino porque su alma está en constante crecimiento. Entonces, asentarse, ¿qué es realmente? Es dejar de empujar tus límites. O sea, le pones limitaciones a las cosas y dejas de empujar porque crees que ya está todo bien. Cuando dices estoy bien así, no necesito más. Eso ya es un indicio de que te estás relajando o renunciar a la transformación. Te quedas con la versión actual de ti mismo y no piensas en mejorar nada más porque crees que ya está todo bien. Buscar la comodidad más que el propósito. Entonces la comodidad no es mala, claro que no, pero cuando se vuelve una prioridad, detiene el alma, detiene el movimiento constante del alma. Vivir con un bajo deseo, o sea, la energía del deseo, que es el deseo es el razón, le dice en hebreo razón, no razón, sino que razón es el deseo, es el motor de la vida espiritual. El deseo es el que te impulsa a hacer las cosas. Cuando tú tienes hambre, tienes deseo de comer algo, sacias tu hambre, lo buscas, no te quedas quieto, no esperas que venga la comida hacia ti. Entonces, el deseo es el motor que nos impulsa. Quedarse en la zona conocida, en lo que ya conoces, sin expandirte. El alma se apaga y se va acabando lentamente. Entonces eso es lo que le pasó a Jacob. Por eso le pasó y tuvo que sufrir la pérdida de su hijo, que era como el más amado. Entonces, ¿por qué es peligroso esto para la vida cotidiana? Ahora ya hablando de nosotros, no de Jacob, y obviamente cada arquetipo que le fui dando lo, lo interpretamos para nosotros mismos. Cuando una persona se asienta, deja de cuestionarse, o sea, deja de cuestionar, todo lo encuentra bueno, o sea, aunque sea malo, todo lo encuentra bueno. Se deja de cuestionar, no se esfuerza en mejorar, no profundiza en su espiritualidad. Repite rutinas sin alma, todo mecanizado. Lo tenemos que nosotros ir viendo en nuestra vida. Pierde oportunidades que la vida le quieren dar, ¿cierto? Deja que pasen las cosas. Se estanca emocionalmente, mental o espiritualmente. El peligro no es la tranquilidad, sino que el peligro es perder el propósito, ¿cierto? Eso es lo que, si tú puedes relajar todo lo que quieras, puedes respirar hondo y relajarte, pero nunca perder un propósito, ¿cierto? Eso es estancarse. Entonces, esa conexión con Jacob
representa la verdad interna, ¿cierto? De la búsqueda espiritual, ese intento de asentarse o de relajarse simboliza que yo quiero una estabilidad, ¿cierto? Pero no quiero más desafíos. O sea, basta de desafíos. No como cuando alguien es joven, ¿cierto? Cuando tiene toda la energía, quiere cada día un desafío nuevo. Que si hoy aprendí a jugar fútbol, mañana quiero aprender tenis y pasado mañana baloncesto, lo que sea. Siempre va a querer algo más. Tiene que haber el alma es como una persona joven y la misión colectiva de lo que significa ser Israel necesitaba otra cosa, o sea, crecimiento continuo, un avance porque si no se iba a estancar y cuando alguien se estanca, se relaja, pierde fuerza. Es como cuando usted tiene un vehículo, una máquina, lo que sea, deja de usarla, deja de lubricarla, lo que sea, de trabajarla, va perdiendo, o uno mismo cuando deja de hacer ejercicio y cosas así, sus músculos ya no funcionan, sus huesos ya no funcionan como antes. Por eso, justo cuando usted busca descansar, y vuelvo a repetir, no es malo descansar, de darse un tiempo, pero no dejar de lado el propósito, uno comienza una historia que lo llevará a un nivel más elevado. Entonces, si va a descansar, ocúpelo para reflexionar en algo, para planear, ¿cierto? Para que pueda, lo próximo que está pensando en hacer, lo haga con mayor fuerza. Es lo que le pasó a José, por eso que José después, lo que él provocó fue ser una persona de alto rango para poder ser una persona que ayude a sus semejantes. Entonces, una aplicación práctica para cualquier persona, primero, observa dónde te estás asentando en tu vida, en qué aspecto de tu vida tú te estás relajando. Por ejemplo, puede ser en las relaciones de cualquier tipo, en el trabajo, ¿cierto? Ya no haces lo mismo, no tienes la misma fuerza que como lo hiciste al principio cuando estabas entusiasmado de lo que hacías, en la espiritualidad o en los hábitos también, en los hábitos diarios que haces, ya no le encuentras sentido a lo que estás haciendo. Primero tienes que preguntarte, ¿estoy cómodo o estoy creciendo? Es un contraste, una dualidad, el estar cómodo o estar creciendo, ¿cierto? Primero, elige una pequeña acción que te saque del estancamiento, ¿cierto? Es una aplicación, leer algo nuevo, ¿cierto? Emprender en algo nuevo, aprender una habilidad nueva, profundizar en la Torá, en las enseñanzas de la Biblia, ¿cierto? Trabajar en un rasgo personal. Y recuerda que si la vida te sacude, no es un castigo, sino que es un empujón del alma para que vuelvas a tu sendero, a tu camino, ¿cierto? Entonces, más que nada, es eso lo que habla del peligro de asentarse. Es el enfoque práctico y accesible para todo tipo de personas. Lo que hablamos, que yo sé que de y otra forma, uno de estos aspectos te va a llegar o estás viendo que te estás relajando en alguna de estas cosas. Entonces, ya casi vamos a ir terminando. Eh, para los trabajos espirituales cotidianos vamos a ir dando para poder ir mejorando y ir viendo en qué aspecto me estoy relajando. Primeramente, identifica en dónde te estás relajando, en dónde te has asentado. Primero, como decía, la relación, el trabajo, la espiritualidad, las emociones. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida estoy dejando yo en piloto automático o que las influencias me ganen? Eh, Otra cosa es retomar un pequeño deseo dormido. A veces tenemos deseos y a veces por cualquier motivo lo dejamos de lado, ¿cierto? Nos asentamos, nos relajamos, pero siempre el deseo está metido ahí en nuestra mente. Sería bueno retomarlo para ver qué pasa, hacerlo con otra disposición, algo que dejaste porque te dio miedo o te dio pereza hacerlo. El deseo, siempre el deseo, como decía, es la gasolina, es lo que es como que la chispa del alma que te impulsa. No importa si algo es pequeño, o aprender algo, mejorar un rasgo, o volver a estudiar algo que no entendiste.
Todo esto impulsa a avanzar. También hacer actos de incomodidad positiva, que aparente contradicción, porque un acto de incomodidad positiva, por ejemplo, sal de tu zona que ya es muy conocida, por ejemplo, llamar a alguien que nunca a lo mejor nunca lo haces, tiene el hábito de llamar a alguien, no sé, para preguntar cómo está, para desearle un buen día, lo que sea. Muchas veces no lo hacemos ni con nuestra propia familia. Entonces, eh, es algo que podemos mejorar. Podemos empezar a hacer un hábito, a hacer un algo positivo, retomar un hábito, como le decía, cambiar un patrón. Siempre tenemos patrones que los repetimos a diario, mecanizados, cambiarlo, ¿cierto? Hacer otra cosa. Eh, Decir siempre las verdades, ¿cierto? Muchas veces hay cosas que siempre escondimos, eh, aunque queden vergüenza, pero decir la verdad. También es bueno pedir ayuda. A veces no necesito de nadie, yo soy autosuficiente. Es bueno pedir ayuda, es ser humilde. Empezar un nuevo estudio, estudiar algo que a lo mejor no lo entiendas, trata de entenderlo. Vendrá la iluminación ahí. La incomodidad siempre trae revelación. Es importante. Ponte a meditar algunos minutos, haz como un mantra, algo, repite en ti, no vine, por ejemplo, dilo así, repítelo, aunque no tengas oración plegaria, pero no vine a relajarme, no vine a sentarme, vine a avanzar, lo puedes ir repitiendo en el día a día cuando estás haciendo algo, tengo que avanzar, tengo que prosperar, tengo que ser una mejor persona. Al repetirlo, te formas un hábito, creas una dirección interna. Una pequeña práctica provoca un gran impacto. Son cosas muy eh, eh, prácticas y sencillas que a veces no la aplicamos y, y nos estancamos. Entonces, rompe una pequeña rutina, cambia una cosa mínima de tu rutina diaria. Por ejemplo, toma otro camino. Por ejemplo, siempre pasáis por el mismo lugar cuando vais al trabajo. Toma otro camino, verás cosas nuevas, no sé, cosas que a lo mejor te estaban esperando. Cambia el orden de tus actividades. Si hacías lo primero, déjalo para el último y así cosas. Haz otras actividades. Come algo distinto, no siempre estés comiendo lo mismo. Son cosas que uno puede cambiar. Modifica un horario, ¿cierto? Sé más puntual, no sé. Si antes te levantabas, no sé, por decir algo, 10 para las 7, hazlo antes. No sé, haz otra cosa. Cambia las rutinas. ¿Por qué funciona? Porque el alma se acostumbra rápido. Cuando todo es igual, la conciencia se duerme. Un pequeño cambio le recuerda a tu interior que la vida está en constante movimiento. El mensaje interno de este trabajo es: estoy vivo y yo puedo elegir. O sea, no es algo que tú tengas que hacer obligadamente, sino que tú puedes elegir la forma de cómo vives tu vida, siempre en movimiento. Número dos, haz algo que has estado postergando. ¿Qué hacer primeramente? Elige una sola cosa que llevas tiempo postergando, no sé, un negocio, un emprendimiento, y hazla hoy. Y atrévete, aunque sea de forma incompleta, pero está tratando de hacer algo. Por ejemplo, un llamado pendiente que tienes con alguien, ordena algo que tienes desordenado, comenzar una nueva idea, pedir disculpas a alguien si estaba enojado o alguien te ofendió y él tiene la culpa, tú vas a dar el primer paso. Enviar un mensaje importante también es algo que va a cambiar. Hazlo con impecabilidad, ¿cierto? ¿Por qué funciona todo esto? Porque postergar es una forma de asentarse. Cuando tú postergas algo, cuando tú detienes algo, te estás asentando. Pero cuando actúas, aunque sea poco, rompes ese estancamiento y liberas esa energía que estaba contenida. Entonces, el mensaje interno de esto es: yo avanzo, no me quedo quieto, ¿cierto? No tengo que alguien que me empuje, sino que yo mismo tengo que hacer mi impulso. Número tres, observa donde buscas solo comodidad, ¿cierto? Siempre tenemos cosas que nos acomodan. ¿Qué hacer en este caso? Durante el día, obsérvate y pregúntate: ¿estoy eligiendo esto por crecimiento o solo por comodidad? La pregunta que tienes que hacerte.
No cambies todo, solo date cuenta. Ejemplo, evitar una conversación. A veces estás evitando que esta persona te corres porque la ves venir y te alejas de él porque no quieres tener esa conversación. No decir lo que sientes, también es una forma de estancarse. Quedarse con esas cosas te abruma. No intentar algo nuevo, también es quedarse en silencio por miedo. Entonces, ¿por qué funciona esto? Porque la conciencia es el primer movimiento. O sea, cuando tú estás en tu mente, primero actúas, ese es el primer movimiento, ahí le da la orden al cuerpo para que haga lo demás. Entonces, ver el patrón ya es comenzar a salir de él. El mensaje interno de esto, puedo elegir crecer. Todo está en ti. Y por último, da un paso pequeño hacia algo que te inspire. ¿Qué hacer? Dedica 5 a 10 minutos lo que quieras. Primeramente con algo poco, después que si quieres lo haces por más tiempo. Algo que te haga sentir vivo. Por ejemplo, leer algún libro, algo que te eleve, algo que te haga crecer. Aprender una habilidad que a lo mejor deseas hacer algo, apréndelo. Muchas veces las personas dicen, no les sale a la primera, dicen, no, es que yo no tengo dedos para el piano de esto. No sé, aprender un instrumento musical. No, es que me cuesta mucho, pero no lo has intentado lo suficiente quizás. ¿Qué también puedes hacer? Escribir. A veces hay pensamientos, cosas, escríbelo. Ten un cuaderno, ten algo, un computador, lo que sea. Escribe las cosas que a veces tienes. Hace muy bien. Estudiar la Torá, obviamente, siempre recomendamos. Mejorar un rasgo personal. A veces tú examínate, examínate de qué cosas le has provocado mal a otra persona. Mejora eso. No tiene que ser algo perfecto, sino ni largo, sino que eh, comienza por ya que lo vas a hacer. ¿Y por qué funciona? Porque el alma no necesita grandes cambios, sino que necesita la dirección. Un paso pequeño pero constante vence el estancamiento. El mensaje interno de esto es que no me asenté, sino que sigo caminando, avanzando. Entonces, hay pasos, ¿cierto? Aunque sean pequeños, pero lo importante es avanzar, ¿cierto? Eh, a veces queremos ir a toda carrera, pero lo importante es la decisión, ¿cierto? Hay momentos que creemos, ¿cierto? Que ya hemos luchado suficiente a modo de reflexión, hemos crecido suficiente o hemos avanzado suficiente, como Jacob. Buscamos un rincón de tranquilidad, de asentamiento. Pero la vida, el alma, no nos trajeron aquí para que estemos estancados. Hay un propósito del por qué estamos aquí. Cada vez que nos asentamos demasiado, la existencia te mueve, no para castigarte, sino para recordarte quién eres realmente, tu propósito. El alma no está diseñada para la comodidad, sino para la expansión. No para el estancamiento, sino para un propósito. No para sentarse, sino para avanzar, para caminar. Tu historia aún no acaba, aún no termina. Si la vida te está moviendo es porque tu próximo nivel está listo para avanzar. Es un peldaño que tienes que avanzar. No tener miedo del movimiento, del cambio. Ahí está la verdadera luz. Y para poder avanzar, todo va a comenzar desde ti. Desde cuando ves que estás sintiendo que algo es suficiente, no creas que es suficiente. La vida te vuelve a poner en el fluir. Entonces, el trabajo es no estancarse, sino avanzar. El estancarse provoca un peligro. Lo importante es que dentro del peligro puedas ser impecable, ¿cierto? Poder reaccionar para poder elevar, poder avanzar, poder continuar con tu propósito. Entonces, esta ha sido la enseñanza de este día.
de este día maravilloso que Dios nos ha dado. Espero haya sido de bendición. Si hay alguien que quiera decir algo, aportar, lo que sea, está ahí. Sí, adelante, Miguel. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Tocayo, por la excelente, la excelente porción que desarrollaste. Son muchos puntos que, como tú bien dices, cada versículo, cada punto va teniendo un significado para cada uno de nosotros. Y la verdad es que eh, me gustó mucho la forma en que lo hiciste ver, porque el hecho de a veces quedarnos en una situación tal vez de comodidad o tal vez de costumbre hace que no podamos ver que todo eso tiene todavía un mayor desarrollo. Entonces, me gustó mucho la forma en que lo explicaste, en que lo hiciste ver y en la aplicación que tiene para cada uno de nosotros. A veces, simplemente con cambiar un hábito, sí, a veces, como decimos, a veces hasta en el día, poder sonreírle a una persona, a veces hacer un gesto diferente, hacer un cambio de algo, una modificación, ayudará a que nosotros podamos seguir en transformación. Entonces, muchas gracias. Y más que viene ahorita Hanukkah, ¿sí? Ajá. Donde podemos hacer todos esos grandes cambios de luz, Igual. poderla recibir para compartirla y que podamos también hacer un pequeño cambio en cada persona que tenemos alrededor y primero en nosotros, seguir trabajando. Muchas gracias y Shabbat Shalom para todos. Gracias a ti. Y ciertamente, como decías, o sea, cuando modificamos cosas, se acaba la rutina, se acaba lo mecanizado y nos da lugar a nuestro potencial. Así que eso es importante. De aquí en adelante comienza en la vida de José este arquetipo de acción. eh, un ejemplo para nosotros de poder avanzar, de poder elevarnos como personas, como los que están en pareja, como pareja, los que son padres en la enseñanza a los hijos. Y así, en cada ámbito de la vida tenemos algo que aportar. Así que en el trabajo, el profesor a sus estudiantes y cosas así. Entonces, es importante, es muy aplicable a nuestra vida esta enseñanza de Jacob y sus hijos, ¿cierto? Así que muchas gracias, Miguel, por tu aporte y por tu constante reflexión que tienes siempre. Bien, Muchas gracias, sí, Miguelito, por su excelente desarrollo del tema. Tocaste todas las áreas que uno debe sacudirse. Estamos justo a tiempo para hacerlo y resetear nuestra propia vida en qué va. Muy bueno, muchas gracias. diste en el clavo. Resetear cosas que a veces la tenemos como mecánica, eso es importante. El Mateo, lo que en el computador, una laptop, como quiera llamarle, a veces está pesada, está lenta, se estanca. se- y el formateo le viene bien y hace cosas nuevas, hace eh, la actualización, ¿cierto? Todo eso, en todo el ámbito de la vida es importante. Así que gracias, Esther, por ese pequeño detalle que nos diste que fue maravilloso. Así que, como decía la clase, a veces lo pequeño impacta. Así que muchas gracias, saludos a ti, a tu familia, un grande abrazo para ti, para tu país, para todo tu entorno. Así igualmente, Miguel, y todos los que van a ver, todos los que están viendo, un grande abrazo, que haya sido una reflexión muy acomodada a este ámbito, a estos tiempos, y espero que les haya sido.
de mucha bendición. Entonces, por mi parte, yo me voy despidiendo. Nos vemos hasta una próxima enseñanza de vida cotidiana para poder aplicarla a nuestro trabajo personal. Así que un grande abrazo a la distancia y nos vemos. Adiós, dice Miguel. Gracias y bendiciones para todos. Salgamos eso del estancamiento. Exactamente, Miguel. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Shabbat shalom.